Bienvenidos a la sala número 6. Estamos muy felices de iniciar este nuevo recorrido, el recorrido desorbitado. Este proyecto, ganador de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura en el año 2025, son los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura. En esta nueva etapa de la sala número 6 vamos a empezar con este nuevo episodio a lo largo de estos meses y comenzaremos el día de hoy con Leoncio Bueno, dinamitero en el reino de la poesía, y su libro Rebus no propio. Así que David, Xavier, cuéntenme qué les ha parecido este nuevo libro. Hola Jimena, hola Xavier, ¿cómo están? Yo feliz de estar con ustedes nuevamente y sobre todo para iniciar este recorrido desorbitado porque creo que es necesario pensar en esta exploración de la literatura y la libertad de una forma, no digo solamente inclusiva, sino más propia, más identitaria, más cercana también, ¿no? Y con un autor particularmente fascinante, no solo en su poesía, en su arte poética, sino también en su vida. Así que creo que es una buena forma de comenzar este momento. Xavier, ¿cómo estás? Sí, muy bien, estoy contento de nuevo compartir mesa con ustedes y sobre todo con un libro tan importante, una persona que ha tenido una vida fabulosa, sorprendente, fabulosa, ¿no? O sea, él ha sido un obrero, un mecánico, poeta, ha estado en prisiones en islas remotas, ha estado en la clandestinidad, un sinnúmero de situaciones que ya iremos explorando a lo largo de esta conversación. Y sí, es un poeta que se mantiene vigente, escribiendo a sus 106 años, 106 años. Podemos hablar de que Leoncio Bueno vivió, ¿no?, en el Valle Chicama, y esto fue parte pues de sus raíces y de estos paisajes rurales, ¿no?, en su infancia. David, no sé si puedes leer un verso de este poema. Hay varias partes de la poesía de Leoncio Bueno que rememora un poco la condición del trabajador de las haciendas y sobre todo la parte de la familia, ¿no?, tanto de la mamá como del papá. Por ejemplo, en el poema que se llama Leoncio Bueno recordó a su padre, dice lo siguiente, ¿no? Mi mamá, que era una morena enrasada y bien polenta, a veces desgranaba historias bien picantes sobre mi padre. Por ejemplo, que era un gitano de esas tierras, un golondrino, iluso que aparecía y desaparecía por el valle según las estaciones de su arrechura. Una forma elegante de hablar un poco de papá, ¿no? Sí, en lugar de hablar mal, lo hizo de una forma muy poética, pero en el fondo es una forma de cuestionar al padre, ¿no? Desde la voz de la mamá, por cierto, ¿no? Claro que sí, pero también tiene un lado trágico, ¿no? Porque si bien es cierto, era un trabajador itinerante, ¿no?, que iba recorriendo las haciendas según época de mayor oferta laboral. Él perteneció a los Tigres de Laredo, que era una especie de un ente combatiente en la Revolución del 32, ¿no? Y él es uno de los tantos obreros muertos, ¿no?, en esa revolución, ¿no? Y esto creo que marcaría la vida de Leoncio Bueno. Y Leoncio tenía 12 años cuando sucedió el 32, él nació en 1920. Imagínate, ¿no? Imagínate, es curioso porque nosotros hemos recorrido ya varios libros, entre ellos Los otros ojos del mar, Lázaro, que están situados en ese momento histórico y es sorprendente pensar que Leoncio Bueno fue testigo presencial, ¿no? Él estuvo en esas plazas donde líderes anarcosindicalistas daban sus discursos. Incluso él cuenta que de niño él llevaba estos discursos entre los cabecillas de los sindicatos, ¿no?, de esa época. Y fueron estos anarquistas, venidos incluso de Chile, de las salitreras, con libros, los que le enseñaron a leer, ¿no? Él leía en esa época Plutarco o libros también de ese tipo, ¿no?, también políticos, ¿no? Es interesante de ver de dónde nace también ese interés por la literatura de Leoncio Bueno. Sí, realmente cuando hemos hablado de Lázaro, de Los otros ojos del mar, y hemos podido también sentir, ¿no?, esas escenas fuertes que contaban estos libros, y podemos ahora ver que poetas vivos que han pasado por esas historias, ¿no?, y han sido de repente muchas veces protagonistas de las mismas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo también todos estos libros que analizamos se pueden ir conectando, ¿no? Y ustedes al ver el video pueden ir pues conectando ahí un poquito de anécdotas, escenas o eventos históricos, ¿no? Y bueno, hablando de esto, ¿no?, podemos hablar de cuál sería la ideología entonces de Leoncio Bueno, cuál es su ideología de vida, ¿no? Y para esto podemos hablar un poco de su identidad.
¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que la infancia en todo ser humano es fundamental, ¿no? Si bien es cierto, el Leoncio pasó por varias etapas, ya como hombre adulto, como hombre que ha transitado revueltas sociales, cárceles, formación de barrios incluso también. Yo creo que el hecho de que él haya visto desde la infancia un tipo de sociedad, digamos que es un elemento fundamental para forjar su poesía. Yo no sé si la poesía de Leoncio, por ejemplo, es totalmente ideológica o en todo caso hay una ideología en su quehacer poético. Porque, por ejemplo, no digo que esté mal escribir de otra forma, pero la poesía de Leoncio es una poesía que para mí se forja desde el fierro, desde el acero, desde el fuego de la revolución, no desde la lucha social. Si hubiera vivido otra vida, quizás hubiera escrito otra cosa. El tema es que él vivió una época que las exigencias sociales le pedían, ¿no? Escribir tipo de poesía del reclamo, de la injusticia, de la desigualdad y hasta de la crítica a la sociedad y al partido incluso también. Es propio de la época. Es una poesía propia de la época. Claro, yo también creo que lo de Leoncio Bueno es tan vital que él no obedece a una ceguera ideológica. Él claro, o sea, él ha utilizado estas ideologías más que como una ideología, una doctrina, lo ha utilizado más como una herramienta para exteriorizar, pues, digamos, una lucha contra injusticias a todas estas personas que en su momento han tenido, pues, que combatir por ganar sus derechos, ¿no? Esto ha significado que Leoncio Bueno haya transitado, pues, desde el aprismo, luego al anarcosindicalismo, pasó por el Partido Comunista, luego ha terminado, ahora él se declara como un anarquista obstinado, ¿no? Pero volviendo al tema del libro, el rebuzno propio, creo que claro, el título del libro es muy sugerente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si me permiten voy a leer Asnografía, que es un poema con el que más o menos arranca el libro, ¿no? Dice: ¿hasta cuándo no voy a articular mi rebuzno propio? Hiervo, cocino, aderezo, sirvo, y a la postre cuaja, pero no cuaja mi propia salsa. Es interesante cómo él llama a su rebuzno propio como su voz poética prácticamente, ¿no? Y cómo él en esto muestra su lucha por dominar su propio lenguaje, ¿no? Por digamos, manejar sus armas lingüísticas y transmitir lo que él quiere transmitir. Es que hay algo interesante, perdón, Xavier, porque es el rebuzno es la voz del asno, la voz del burro en este caso, que tiene su propia forma de expresarse, ¿no? Pero es la forma que quizás en que la sociedad inferioriza al trabajador. Claro. Es decir, al trabajador que trabaja todo el día, que lo hacen trabajar como un burro, ¿no? No, pero este burro, ese trabajador inferiorizado tiene su propia voz. Y a mí ese poema que acabo de leer me parece genial porque, por ejemplo, no dice... siembro, podo, barbecho, siembro, vuelvo a podar, aparejo, sin descanso, mas no veo crecer mi verdolaga. Otra vez dice, ando, trajino, sudo, la gota gorda, aullando. Y luego dice, hiervo, cocino, aderezo, sirvo. Es como la vida del hombre del campo, sí, que está en un ritmo constante de trabajo, hago, siembro, trabajo, cosecho, y no veo crecer. Claro, le da vuelta a esta de la necedad que le acusan al burro, la necedad, pero él lo da vuelta a la constancia, ¿no? Del trabajador. Es como que se apodera de esa, reivindica a esta estética del burro, ¿no? Y diciendo, es mi rebuzno propio, ¿no? Es... La idea del burro, claro, lo reivindica, tal cual como dice Jimena. Se apodera de esta... Y yo creo que el título es una crítica en sí misma igual, ¿no? De todo lo que se viene aquí adentro, ¿no? Y de esto también podemos hablar de algo que comentamos varias veces, que era la sintaxis chúcara. ¿Qué significa la sintaxis chúcara en este libro? Xavier, ¿nos puedes contar un poco más? Bueno, yo creo que es una elección, no es casual que él escriba así, ¿no? Yo creo que él, conforme ha avanzado su vida, él ha ido construyendo su lenguaje. Algunos, incluso, me imagino, poetas contemporáneos, hayan diseñado un poco por la forma en que usa algunos términos populares o del habla, digamos, de los obreros o de la gente
que tiene bajos recursos, lo utiliza en su poesía y esta sintaxis a él le permite pues mantener vivo el poema. Tú lees un poema de Leoncio Bueno y lo sientes que no es un lenguaje artificial, tú lo sientes, es un pálpito, es un golpe, ¿no? Entonces yo creo que es más una elección estética que una falencia o algún tipo de desventaja en el lenguaje. No sé cómo lo han observado ustedes allá. Yo creo que hay una coherencia importante porque para el tipo de temática, para el tipo de propuesta poética, estética, política, si lo quieres ver así, tiene que ser una escritura de esta índole, ¿no? Quizás si es que su propuesta poética o su forma de entender la vida misma hubiera sido de una otra forma diferente, quizás en su poesía hubiera aparecido versos más trabajados en el sentido de con métricas determinadas, con paisajes más solariegos, con columnas corintias, pero la poesía de él, con el propósito que tiene está inmerso en reclamo, así que la sintaxis que tiene, incluso no solamente la sintaxis, también la semántica propia. Por ejemplo, si me permiten leer brevemente ese poema que me parece genial, que se llama Patria Amor, dice: mi patria, estoy bien con mi patria. Mi patria es morena y hermosa como la cintura de mi muchacha. Es risueña y cruel como una bestia en celo. Todo me lo ha dado mi patria. Garrotes, trabajos, prisiones. No me quejo. Ella duerme ahora en el lecho de los generales, pero nosotros, los poetas, le haremos el muchacho. Hasta podríamos decir que es una poesía salvaje, grotesca y hasta machista, por un lado, ¿no? Pero, repito, esta sintaxis, esta semántica de la poesía de Leoncio Bueno, creo yo, obedece a un propósito. Y creo que hay coherencia entre el propósito, entre la parte del fondo, la semántica, con la forma de escribir también, ¿no? Y esto está conectado también a su propia cotidianidad, ¿no? Porque podemos ver cuando también él habla sobre que trabaja en el taller, ¿no? En el tungar. Y habla sobre pues sus fierros, sus óxidos, sus ácidos, todo ello, ¿no? De sus herramientas. Y creo que todo este trabajo creativo que él plasma en su poesía tiene que ver también mucho con esa cotidianidad, ¿no? Y con este lenguaje que también se aleja un poco de esta elocuencia académica, ¿no? Y por eso que también hace una crítica a estos snobs intelectuales llamándolos astronautas, ¿no? Como que hay un hay que no quiero dejar pasar, es que el burro que da, digamos, origen a la leyenda de la O del rebuzno, ¿no? Que expone Bueno, se llama Ragnut, ¿no? Y luego Leoncio Bueno tiene su taller para reparar autos, ¿no? De coches, que se llama el Tungar, ¿no? Que es este juego de palabras que es el Ragnut, pero al revés, ¿no? ¿Sí? Tungar, ¿no? Entonces es prácticamente que su inspiración, su voz poética la traslada a su lugar de trabajo, que no es un lugar, digamos, que esté separado también de las formas que él tiene de ver el mundo, porque Leoncio Bueno es una persona multifacética. Además de ser obrero, también él tenía pues una parte ideológica bastante presente en su día a día y usaba también el Tungar para reuniones con gente de su partido y también a la vez con gente intelectuales de la época, ¿no? Poetas de Hora Cero o de otros, de la San Marcos, ¿no? Que iban a verlo y se reunían en ese taller. Yo te comenté, ¿no? Les comenté que me parecía alucinante que en medio de los fierros, de la batería, de la grasa, se discutiera de poesía y que hubiera toda esa efervescencia, ¿no? Así su poesía. Y que además así su poesía, ¿no? Sí, además así es su poesía. Y hablando de esto, también podemos pasar ya a su faceta más radical, ¿no? Que es su faceta política, relacionada a también encierro que tuvo en el Frontón, donde también pasó diversas anécdotas, ¿no? Y su militancia trotskista, ¿no? Y podemos ver en La dicha de los dinamiteros cómo se refleja esto, ¿no? Puedes leer un verso de es un poema que ahora lo voy a leer. Solamente quería precisar algo concreto sobre el tema, por ejemplo, de este taller, ¿no? Es que su convicción política tiene que ver con esa forma en que se crea poesía y con el taller también, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo,
en que un taller de poesía o el taller de poesía de Leoncio Bueno es así. Es como el fierro que se forja, ¿no? en la lucha social. No es un taller de poesía con cafecito y galletitas, ¿no? Para hacer un verso más refinado en el sentido No, y además, convencional, ¿no? ahora, antes de que empiece, te decía, él decía que un buen poema es como una batería de carro, ¿no? Algo pequeño, cargado de energía peligrosa, capaz de poner en marcha motores pesados. Claro. Esa es la metáfora excelente que Creo que es lo que debería ser la poesía. debería ser todo poema, ¿no? Y mira la dicha de los dinamiteros, ¿no? Dice, es polémico el primer verso, ¿no? La violencia es una forma de felicidad. ¿Contra qué se dispara una reventazón? Contra los privilegios. Los privilegios constituyen el relajo de los poderosos. Ganarse la vida en un horno de ladrillos no es ningún relajo. Los ladrilleros huelen la felicidad de siglo en siglo, cuando encienden la revolución. Un albañil no construye palacios para él, pero se las arregla para volarlos y saborear la dicha de los dinamiteros. ¿Qué creen que significa la violencia para él? ¿Creen que es una apología del caos o es una ética de la resistencia? Sí, yo creo que es una ética de la resistencia. Bueno, acá también hay que tener en cuenta que estamos hablando de trabajadores que si uno se lee, hay otro poema, ¿no? De la marraqueta de acero, ¿no? Ah, claro. ¿No? Donde es una respuesta también a una violencia institucional que había hacia los obreros, ¿no? No es que ellos busquen el caos o la violencia por crueldad, ¿no? Es una reacción ante un sometimiento, una injusticia, y creo que esa dicha de la que él habla con la violencia es un poco para poner por siquiera un momento un balance en dejar de ser víctimas. Que no hay un grado cero de la violencia. No es que las personas se les ocurre ser violentas de la nada, ¿no? Hay una reacción producto de un sistema violento que crea desigualdad. Yo pensaba también que era una estética de la resistencia, porque incluso ese poema me hace acordar mucho un poema de Bertolt Brecht, donde él hablaba acerca de cómo un obrero se pregunta frente a un libro de historia, cuando habla, por ejemplo, de los palacios construidos por los zares, o lo que hace César, o lo que hacen las grandes construcciones. Al final, ¿quién nos hizo? No lo hizo el emperador, la batalla no lo ganó César solamente, lo hicieron los obreros también. Entonces, me parece que es una reivindicación Sí, del trabajador, ¿no? yo creo que sí, que es una forma de resistencia, además de poder, como dice Xavier, por un momento dejar de ser víctimas, ¿no? Y responder a un sistema que, como bien lo dijiste, es violento de por sí. No es necesario que hayan golpes, que haya violencia directa para que un sistema sea violento, ¿no? La misma ausencia de salud pública, vivienda, educación, ya es muy violento, ¿no? Entonces, creo que Leoncio Bueno cumple, ¿no? Con reflejar esto en su poesía. Y bueno, yo también quería ser pesada, voy a ser pesada, ¿no? Y bueno, muy bien con todo lo de la resistencia, la lucha obrera, ¿no? La desigualdad estructural y todo, pero creo también que, bueno, me van a decir por la época, pero sí una crítica a la poesía de Leoncio Bueno es que no existe la figura femenina. La figura femenina sale del deseo masculino o del erotismo y no tiene una agencia real, ¿no? Más que solamente en el poema que le hace a su madre, ¿no? Y esto también lo podemos relacionar con esta conexión de cuidado, ¿no? A que la madre de uno es pues sagrada y el amor y bla, bla, bla. Pero más allá de ese poema, que es mi poema favorito del libro, vale decir. Mamosara. Sí, no hay otra mención a la figura femenina, que creo yo que ya ha quedado muy claro hace muchos años desde Flora Tristán, que la lucha por la justicia social y la lucha obrera tienen que tener la participación femenina, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay muchos luchadores de la izquierda y revolucionarios que también se olvidan un poco de eso al momento de reflejarlo, ¿no? En su poesía o en su trabajo literario. No sé qué opinan ustedes. Totalmente, fui totalmente de acuerdo. Yo creo que también lo lleva mucho por el erotismo, ¿no? Hay a ese tipo también de poemas, un poco tiene la imagen de la mujer, pero no hay una reivindicación. No hay una reivindicación. Entonces hay una cosa, yo diría que hasta hay una suerte de cosificación, ¿no? Hay una cosa. De erotización del cuerpo femenino en función al placer del hombre, ¿no?
Incluso hasta en el poema Patria, en la parte final dice, ¿no? La patria en femenino dice, ella duerme ahora en el lecho de los generales, pero nosotros los poetas le haremos el muchacho. O sea, es también problemático porque es una forma de De la representación violentar, ¿no? de lo masculino como Es que una forma de dominación. yo creo que entender la poesía en su contexto no justifica, pero se ayuda a explicar muchas cosas, ¿no? Era la época también en que nacen estas revueltas o esas revoluciones en Sudamérica y se creía, por ejemplo, que el revolucionario es el hombre macho, pelo en pecho, por ejemplo, que debe tener todos los atributos de una masculinidad de esa característica, ¿no? Por eso de la represión al homosexual, por ejemplo, porque se consideraba que el homosexual no podía estar en la revolución porque era el hombre fallado o el medio hombre, ¿no? Bajo esa premisa, el hombre macho, con todo el sentido posible, con su dote de machismo, es el hombre forjado para hacer la revolución. Entonces, Leoncio, como alguien que vivió toda esa época, de una forma u otra también va a reflejar ese tipo de elementos culturales de la época también. Lo refleja también en varios poemas, poniendo bastante de hincapié en su potencia sexual, ¿no? Como un arma contra... Ah, sí, cierto. Sí, sí. Por ejemplo, en la Guerra de los Runas, dice, dura es nuestra guerra, pero más duro nuestro falo, nuestra sed de crear y procrear, esta insaciable apetencia de amor, este caudal de semen implacable. Ellos tienen ejércitos, nosotros el sexo, para vencerlos al final. Pues lo que decíamos, preciso. No, entonces es un arma, ¿no? Es un arma. Sí, totalmente. Pero hablando también de otras cosas, ¿no? De reivindicaciones, porque tiene muchas reivindicaciones este libro. Hablamos también de la reivindicación que hace Leoncio de la migración, ¿no? Del migrante. Y esto lo podemos ver en el poema Huayno de Comas, que también es uno de mis favoritos, ¿no? Ah, mira, de Huayno de Comas. Acá, Léete el ¿no? comienzo como para Sí, que... no, hay una parte que dice, somos 700.000 artistas preñados de violencia moderna. Dirán, qué interesante. ¿Cómo hacer un paisaje lunar? Exacto. Vinieron los hombres de la masa, no tenían agua para beber, pero sembraron árboles, ¿no? Entonces, es una imagen súper potente de hacer algo de la nada, ¿no? No tenían agua para beber, pero sembraron árboles. Esa expresión preñados de violencia, ¿no? Preñado de violencia, ¿no? Violencia moderna. Él dice que... Violencia moderna. Él dice, ¿no? Que él escribe... Hay poetas que escriben porque tienen amor, ¿no? Quieren expresar algo bonito, ¿no? Y él dice, ¿no? Yo escribo porque tengo cólera. A mí me da cólera, o sea, las cosas, las injusticias, yo escribo por eso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando él se expresa de esa manera del odio, del enojo, de la cólera, es más una cólera de indignación, ¿no? Eso es lo que yo siento que él trata de transmitir. Pero es interesante que le llame Huayno, ¿no? Que le llame Huayno. No sé, ¿usted qué opina a que use este término del Huayno? Yo creo que, a ver, el Huayno tiene como que esta sensación tenemos este también imaginario colectivo de que es una canción triste de la sierra, que es de despedidas o así, pero los huaynos también tenemos huaynos alegres, ¿no? Y yo creo que con estos poemas, porque no solamente es un huayno, son varios, ¿no? De Comas, de Villón, ¿no? Él reivindica también esto de lo triste, de lo miserable o de lo marginal que es el migrar, porque recordamos que en nuestro país ha habido una migración y sigue habiendo muy fuerte desde los años 50, 60, ¿no? Y que han producido, ¿no? Muchos de estos encuentros y productos, ¿no? También culturales, no solo como la poesía. Yo, bueno, soy fanática de la serie de Feroanas y, Gregorio, Juliana, tipo Chacalón, el ángel del pueblo, Tina Pau, Un carro de lucha por un sueño, o sea, me encanta. Yo las he visto todas y es como... Todo migración. Todo es migración porque el Perú es producto de este mestizaje y de esta migración que hasta hoy en día se da, ¿no? Y creo que Leoncio Bueno con esto lo reivindica perfectamente porque es algo que este poema sale de la rabia, de la cólera, pero se convierte en algo como para celebrar. Algo nuevo, ¿no? Exacto. Le da un pío. Yo no diría que lo resignifica, pero sí lo amplía en su significado, porque no niega tampoco la otra vertiente
del dolor, del malestar, de la tristeza, de la nostalgia por la tierra que dejas. Pero aquí hay una amplitud porque ya no es la nostalgia por lo dejado, sino es la expectativa de ganarse, de luchar por lo nuevo. Exacto. Por el combatir frente a las nuevas cosas que van a presentarse en la vida. Por eso creo que los huaynos en su rectificación o amplitud semántica creo que son interesantes en la poesía de Leoncio Bueno. Claro, es que, digamos, ¿no? El huayno también acá es no tanto de extrañar o de... Acá en Leoncio. En el Leoncio no es tanto de extrañar el lugar que se ha dejado, sino un poco de homenajear a esta épica de construir un nuevo lugar de vida, ¿no? Una nueva vida, un futuro. Totalmente. Yo creo que celebra eso, ¿no? La idea de crear algo de la nada, en un arenal, ¿no? Y le da el lugar que es. Porque, imagínate, o sea, siendo franco, ¿no? Irse en medio de un arenal a poner unas esteras, ir con tus hijos y hacer una nueva vida ahí, es de valientes, ¿no? Entonces, más allá que puedan decir que están invadiendo un lugar y todo, es también cierto que hay una indiferencia del Estado al no proporcionar lugares de donde pueda vivir la gente, ¿no? O no puedan solucionar eventos de violencia. ¿Por qué la gente migra? No migra porque quiera, ¿no? O sea, hay cosas que lo obligan a migrar, ¿no? Eso es lo que va a afrontar cuando migres. Claro. Y bueno, llegamos al final de este episodio y tras este primer recorrido con Leoncio Bueno, nos queda una última pregunta abierta, ¿no? ¿Hacer poesía no tiene nada que ver con la revolución o se puede hacer la revolución con la poesía? No sé qué opinan ustedes, cuéntenos en los comentarios y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Like.